Haz estas galletas de mantequilla con solo 3 ingredientes. Yo soy Elena y esto es Navidad Nivel Delicia. Hoy te voy a enseñar la primera receta de Navidad. Va a haber muchas recetas y quería partir de una receta súper fácil de galletas con 3 ingredientes. Para que veas que a partir de 3 ingredientes ya puedes hornear galletas, ya sea que las quieras vender o regalar. Si es la primera vez que ves mis videos, aquí en el canal ya tengo varias recetas de galletas y de algunas ideas de postres para vender. Por aquí te voy a poner una tarjeta para que vayas a ver todas esas recetas. Y bueno, hoy te quería enseñar estas galletas y como solo llevan 3 ingredientes, te recomiendo que uses los ingredientes que más te gusten, que sean de la mejor calidad. Vamos a empezar con la receta, pero antes no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque durante esta temporada voy a estar publicando un montón de recetas deliciosas y de esa forma YouTube te va a recordar cada vez que publico una nueva receta. Y también vas a poder participar en todas las encuestas y en las publicaciones que hago aquí en la sección de comunidad. Y de hecho he estado revisando sus comentarios de la última publicación que puse. Si alguna vez se te ha quemado algo, de verdad me he estado riendo un montón y recordando también, porque obviamente a mí también se me han quemado cosas. De hecho, una vez que quería hacer un pastel así de Navidad para lucirme con mis abuelitos y mis papás, se me quemó, se me quemó y solamente pude rescatar el centro de ese pastel y todos me decían, ah, está súper rico. La verdad sí estaba rico, pero yo sentía que me lo decían más para animarme porque me vine abajo. Pero bueno, ya, sin más preámbulo, ahora sí vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner aquí la mantequilla y esta debe de estar a punto pomada. Como aquí está haciendo frío, yo la dejé desde ayer así fuera del refri. Voy a empezar a batir la mantequilla hasta que se vea cremosita y enseguida voy a añadir azúcar. En este punto sí es importante que batamos un buen rato la mantequilla con el azúcar para que entre mucho aire. Como solo llevan 3 ingredientes, así nos van a quedar unas galletas más crujientes y más porosas. Cuando ya la tenemos así de esponjosa, está lista para empezar a integrar harina. Yo la voy a poner en 3 partes y te recomiendo hacerlo así para que se vaya integrando mejor. Al final termino de integrar la masa con una palita, lo puedes hacer también con las manos limpias y nada más hay que verificar que no queden restos de harina y esto es para no forzar mucho la batidora. Y ya que la tengo así, lo que voy a hacer ahora es extender la masa para llevarla a reposar ya extendida. Yo lo voy a hacer entre 2 trozos de papel, papel siliconado, papel para hornear y voy a empezar a extender la masa. Nada más la voy a dividir en 2 para que sea más fácil. Lo que voy a tratar de hacer aquí es que la masa vaya tomando la misma forma del papel, o sea que quede como toda la masa extendida de forma rectangular para aprovechar la mayor cantidad de masa posible al momento de hacer el corte de las galletas. Y al extenderlo no hagas como estos movimientos porque puede quedar la masa así marcada. Trata de hacerlo como de esta forma para que no queden surcos y no queden marcadas tus galletas. Y ya que tengo así la masa extendida, la voy a llevar a congelar 2 horas o la puedes dejar toda la noche para que tus galletas queden bien firmes y eso te ayuda un poco para que no se deformen tanto dentro del horno. Y mientras la masa se enfría, dale like al video y si eres nuevo, suscríbete. En este canal te comparto diferentes recetas de repostería, te doy algunas ideas de postres para vender. Por aquí te voy a dejar algunos videos. Tengo recetas de galletas, tengo recetas de pasteles, decoraciones y va a haber mucho contenido navideño. Así es que suscríbete al canal. Y después de congelar la masa, en este momento va a estar demasiado dura, pero no te preocupes, está muy bien. Vamos a empezar a hacer el corte de nuestras galletas y las vamos a pasar a una charola donde ya las vas a llevar a hornear. Yo voy a usar ahorita estos tapetes que son para hornear. Si no tienes de estos, puedes usar cualquier papel que sea para hornear. La masa se va a quedar pegada en la galleta, eso está perfecto, quiere decir que está bien congelada y te recomiendo que vayas poniendo todas las galletas del mismo tamaño. Pon las galletas separadas para que no se te vayan a pegar durante el horneado. Esta es una masa muy frágil porque al no llevar huevo pues es más delicada, así es que hazlo con mucho cuidado.
Intenta hacer todos los cortes de tus galletas muy juntos, o sea que vayas haciéndolos muy pegados para tratar de aprovechar la mayor cantidad de masa que ya tienes extendida, especialmente si estás haciendo galletas para vender, porque cada vez que juntamos la masa y la volvemos a extender, se van haciendo grietas, entonces es mejor aprovechar la masa desde la primera vez que ya la extendimos. Ya que corté las figuritas, nuevamente las volví a meter al congelador durante 20 minutos mientras voy precalentando mi horno. Yo lo tengo a 340 grados Fahrenheit o 170 grados centígrados. Y esta masa nuevamente la vamos a juntar para aprovecharla, se vuelve a extender y se hacen más galletas. Solo que no abuses de estarla extendiendo y juntando porque ya te decía que se pueden hacer muchas grietas. Y ahora voy a hacer el corte de estas galletas. Esta dejé que la masa se descongelara un poco más porque voy a usar estos sellos. Son unos sellos de silicona, pero si no tienes igual se puede hacer con los cortadores. En mi caso estas galletas tardaron 15 minutos, pero eso depende del tamaño y del grosor. Tienen que verse ligeramente doraditas por la orilla. Y recién salidas del horno, déjalas más o menos 5 minutos que enfríen sobre la charola y después ya las puedes pasar a una rejilla hasta que se enfríen por completo. Con esta cantidad de masa a mí me salieron 8 galletas pequeñas que son las estrellas y los arbolitos y 12 galletas grandes que son como estas. Eso depende de qué tan grandes o de qué tan gruesas las hagas. Y obviamente esta es una receta de 3 ingredientes, pero si tú quieres les puedes agregar algún sabor extra. Por ejemplo, recién salidas del horno, cuando todavía están tibias, las puedes embarrar de mantequilla derretida y revolcarlas en azúcar con canela o también revolcarlas en azúcar glass. Aquí yo te voy a dar otra opción que es con chocolate. Yo tengo aquí como algunas opciones para ponerles encima. Este es nuez picada, algunos sprinkles, este es chocolate con menta. Y ya que están frías les voy a cubrir un poquito con el chocolate. Esto lo voy a hacer solo, por ejemplo, en esta, solo en la mitad. Y rápido le voy a poner aquí la nuez porque si no se la pones rápido el chocolate se seca y ya no la va a agarrar. Espero que te guste muchísimo esta receta. A mí la verdad lo que más me gusta es que saben mucho a mantequilla, por eso escogí una buena mantequilla. Dime si te gustó esta idea para regalar o para vender. Si las haces para vender, a mí esta presentación me gusta mucho. O también si las haces para regalar, creo que queda una caja así súper bonita. La verdad es que no inviertes tanto y quedas como Dios. Esta solo es una idea, también las puedes poner en bolsita. Yo ya no las quise empaquetar porque ya te he mostrado eso en otros videos de galletas, en otros videos de postres para vender. Acuérdate que aquí te voy a dejar varias opciones para que vayas a verlas. Y bueno, a mí me encantó mucho esta receta porque a partir de 3 ingredientes ya podemos hacer galletas. No te preocupes, va a haber más recetas de galletas, va a haber más recetas de postres para vender, postres para que hagas en tu casa con tu familia. Pero para eso tienes que suscribirte y activa las notificaciones, te juro que el siguiente video está bueno. Está sorprendentemente fácil. De hecho, esta vez suscríbete para que puedas participar. Les voy a poner un spoiler abierto, no solamente para los miembros. Esta vez se los voy a poner a todos para ver si adivinan. Por cierto, gracias a los miembros, aquí les voy a estar poniendo sus nombres. Recuerda también que puedes seguirme por redes sociales y enviarme tu foto si haces alguna de estas recetas o cualquier otra receta del canal. Yo soy Elena y te veo hasta el próximo video que está buenísimo. Bye.